¿Qué tal, chicos? Gracias por continuar con nosotros este sábado 28 de noviembre en nuestra asignatura de métodos numéricos aplicados a la ingeniería de la Universidad ICEA Plantel Jilotepec. El tema de este fin de semana son los ajustes de funciones y bueno, en el problema anterior, el ejercicio anterior, estuvimos hablando de lo que es la interpolación lineal. Pasemos a hablar de otra forma de interpolación, que es la interpolación de Newton y diferencias finitas. Entonces, a partir de esto vamos a generar todo un desarrollo que pues espero que puedan seguir y comprender, porque pues sí requiere un poco de habilidad matemática, ¿no? Entonces dice, sea una función y igual a f de x definida en forma tabular para la que se conoce la expresión analítica de fx, ¿no? Entonces, para esta función supongamos algunos valores, supongamos los valores de la función. Como dice que es una función tabular, pues vamos a representarla en tablas. Entonces vamos a tener primero el valor para la x inicial, le corresponde un valor de y inicial. Entonces vamos a colocarla. A x inicial le corresponde y inicial. Después continuaríamos en la siguiente casilla colocando el valor para x0, le va a corresponder su valor respectivo para y. Después continuaremos de este lado, tendríamos, ahora no es x0, ahora sería x1, pero estaría dada por la forma de la función x0 más h. Y para y, sí correspondería a y1. Entonces vamos a modificar aquí nuestros valores, sería y1. Seguimos de este lado ahora, copiamos todo este renglón y tendríamos para el valor de x2, quedaría dado por x0 más 2h. Y aquí abajo tendríamos a y2. Y así seguiríamos hasta completar nuestra tabla como queda. x3 sería x0 más 3h y tendríamos aquí abajo a y3. Y como esto puede seguir creciendo, llegamos hasta nuestra expresión de x a la n, y a la n. Ok, ahora coloquemos una definición del libro y dice que se llaman primeras diferencias hacia adelante a la diferencia de dos valores consecutivos de y. Entonces esto va a quedar expresado de la siguiente manera. Nuestra primera diferencia hacia adelante va a estar denotada por A0 y va a estar dada por la diferencia y1 menos y0. Es una resta, ¿no? Entonces, copiando este valor, yo puedo ir obteniendo las demás diferencias de este modelo. La diferencia A1 va a estar dada por y2 menos y1. La tercera diferencia estaría dada por y3 menos y2. Entonces la tercera diferencia sería y3 menos y2, y así podríamos seguir hasta obtener una expresión general de las diferencias que va a estar denotada por la expresión de an-1, que es el valor final, es igual a y a la n menos y a la n menos 1. Ahora, esto en una tabla va a quedar representado con la expresión incremento de y subíndice i. Entonces, así es como vamos a denotar nosotros a las primeras diferencias hacia adelante.
Ahora, siguiendo con nuestra definición, tenemos la definición de las diferencias de las primeras diferencias y se llaman segundas diferencias hacia adelante. Entonces, estas van a estar expresadas nuevamente como la resta o la diferencia de las primeras diferencias, que dan las expresiones como sigue. Utilizando los datos de la tabla anterior, pues me va a quedar mi nueva expresión. Si las primeras fueron con A, las segundas van a ser con la letra B. Entonces B0 va a ser la diferencia de la diferencia A1 menos la diferencia A0. Ahora, si sustituimos los valores, nos va a quedar, y lo anotamos entre paréntesis para denotar que es el paso que estamos haciendo. Para A1 la expresión era Y2 menos Y1, que es esta de aquí. La colocamos aquí. Dice que es menos la diferencia de A0. Entonces colocamos nuestro corchete y la diferencia de A0. Recuerden, los paréntesis solo son para señalizar y hacemos nuestra operación de los signos aquí. Menos por más es menos, menos por menos más, de modo que nos queda nuestra expresión y cuadrada menos 2y más y0. Ahora, siguiendo este ejemplo, pues yo puedo construir el resto de las segundas diferencias para nuestro modelo de ejemplo. Entonces, para B1 estaría dado por la diferencia de A2 menos A1, sustituyendo los valores de A2. Ahí no lo colocamos acá, vamos a indicarlo. Aquí está, no es A3, es A2. Entonces A2 va a ser Y3 menos Y2. Y de este lado A1 está dado por Y2 menos Y1. Entonces Y2 menos Y1. Si nosotros simplificamos nuestra expresión, nos va a quedar la expresión de Y3 menos 2 veces Y2 más Y1. Pasemos a hacer entonces ahora el modelo de el tercer paso de las segundas diferencias, o el tercer valor de las segundas diferencias sería para B2. Si se dan cuenta, no tengo aquí expresado A3, pero pues ya vimos cómo es la construcción, menos A2. Y nos quedaría Y4 menos Y3 menos Y3 menos Y2. Y nos quedaría simplificado y cuarta menos 2 veces y3 más y2. Y así podríamos seguir, de modo que podemos escribir nuestra regla para las segundas diferencias hacia adelante. Así queda nuestra regla general. Entonces, pues copiamos esta y su expresión para colocarlo en una tabla va a estar dada por el incremento cuadrático de y. Ahora, pues si hicimos las diferencias de las primeras diferencias, podemos hacer las diferencias de las segundas diferencias, y esta expresión se le va a llamar como la diferencia de las terceras diferencias hacia adelante. Entonces, vamos a construirla a partir del modelo anterior. Y nos quedaría, tomando a partir de A, pues si son las terceras, en vez de A, B, seguiría C0, pues sería dada por B1 menos B0. Tendríamos que hacer la sustitución de estos valores, pero por regla nos queda. Esta es la expresión. Después de pasar todo el proceso algebraico, de sustituir los valores de B0 y B1. Entonces, con este es nuestro primer valor para la tercera diferencia. Entonces pasamos al segundo valor para las terceras diferencias. Sería C1 es igual, sería entonces ahora aquí B2 menos B1
y esta expresión crecería y a la cuarta, o y4, perdón, menos 3 veces y3, menos 3 veces y2, menos y1. Y así podemos ir construyendo entonces nuestra tabla de terceras diferencias. C2, entonces sería B3 menos B2. Entonces, si se dan cuenta, hay una relación de aumento de que sería Y5 menos 3 veces Y4 más 3 veces Y3 menos Y2. Y así podríamos seguir. Entonces, nuestra regla general quedaría de la siguiente manera. Así quedaría nuestra expresión para las terceras diferencias hacia adelante. Y bueno, en una tabla estarían denotados por incremento cúbico de y. Ahora bien, con todo esto, es posible seguir escribiendo las reglas para las cuartas diferencias, quintas diferencias en sí hacia adelante. Entonces, todas estas se pueden arreglar en una tabla que se le conoce como la tabla de diferencias finitas. Entonces, en esta tabla se pone cada diferencia entre los dos elementos que la producen, como se observa a continuación. Entonces, en esta tabla pues queda expresada cómo son las diferencias finitas para un modelo. Ahora, algo que es importante aquí señalar es que cuando alguno de estos valores se hace constante, es decir, se repite el mismo resultado al hacer las restas o diferencias, indica que hasta donde llegó el valor constante es el grado de nuestro polinomio. Entonces, para poder hacer eso, pasemos al siguiente ejemplo. Entonces, dice el ejemplo: obtén el grado del polinomio que puede representar al conjunto de valores de la siguiente tabla. Entonces vamos a trabajar en Excel para poder hacerlo de manera más rápida. Copiamos la imagen de nuestra tabla y hacemos nuestros valores. Entonces tenemos al conjunto de X, al valor de Y, vamos a colocar los demás. Tenemos al incremento de Y, que es la primera diferencia, tenemos la segunda diferencia y la tercera diferencia. Entonces vamos a colocarle los superíndices y hacemos nuestra tabulación. Entonces tenemos que para 0 corresponde 2, para 2 corresponde 8, para 4 corresponde 62, para 6 corresponde 212, para el 8 corresponde 506 y por último para el 10 corresponde 992. Ahora, la primera diferencia dice que es la resta del 2 menos el 1, entonces es 8 menos 2 nos da 6. La segunda diferencia va a ser 62 menos 8 nos da 54. La siguiente va a ser 212 menos 62 y así pues ya vieron cómo es la progresión. Yo puedo copiar y pegar mis fórmulas hasta llegar. Entonces la última la compruebo y veo que es 992 menos 506. Ya tengo yo mi tabla para mis primeras diferencias. Vámonos con las segundas diferencias, pues es 54 menos 6, la segunda es 150 menos 54, la tercera va a ser 294 menos 150 y la tercera va a ser 486 menos 294. Pasemos a la tercera diferencia, 96 menos 48 va a ser 144 menos 96 y la última va a ser 192 menos 144. Y estamos viendo cómo en este valor, en la tercera diferencia, ya está volviéndose constante nuestro resultado, ¿no? Nuestras diferencias finitas pues ya son constantes en la tercera derivada. Entonces, por último, vamos a graficar estos valores para poder observar cómo quedaría nuestra función. Entonces vamos a utilizar de líneas y observamos que tiene una progresión. Vamos a seleccionar los datos. Para Y las modificamos. Entonces para el eje de las X es correcto y para el eje de las Y es así. Entonces ahí estamos viendo
Ay, cómo genera una curva ascendente. Pero bueno, este gráfico está de más, lo quitamos. Simplemente pues demostramos cómo en nuestra tercera diferencia nuestro valor se vuelve constante, por lo tanto estamos hablando de un polinomio de tercer grado. Entonces copiamos esto y lo colocamos en la presentación para dar por concluida la actividad. Ya quedó. Entonces dejamos hasta aquí este método de Newton y sus diferencias finitas. Cualquier duda pues estoy a su disposición para aclarar dudas. Saludos.